Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde nos estén sintonizando. Bienvenidos a nuestra semana 3, nuestra sesión 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que abordamos en esta semana es la unidad 3, Leer y escribir para reconocer y comprender mi mundo. Como saben, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual. Bien, pues vamos a dar inicio, vamos a comenzar con nuestra sesión. Como saben, si hay alguna pregunta, algún comentario, la dinámica es pues levantar la mano. Esa sería la dinámica. Aquí mismo ustedes ya saben, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat también si les parece más práctico, como ustedes quieran. Eh, y es importante que pues participen también en lo que ustedes quieran agregar. Alguna pregunta puede ser o algún conocimiento, alguna experiencia que ustedes mismos tengan de lo que vamos abordando. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Bien, el orden de la presentación es el siguiente: literatura y mundo, experiencia estética, impacto de la literatura en la sociedad, difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el cuento, y vamos a abordar también las actividades integradoras. Ok, primeramente vamos a ver este subtema, digamos, o este tema de literatura y mundo. Sabemos que el ser humano, pues es un ente social, ¿verdad? Entonces, pues la literatura precisamente y la sociedad están íntimamente relacionados. De esta manera, el autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Y así es, todos los escritores, todos los autores, poetas, dramaturgos, cuentistas, etcétera, los artistas de manera general, eh, pues toman como inspiración los sucesos, los acontecimientos que le toca vivir o experimentar a cada uno de los autores, desde acontecimientos políticos, um, culturales, artísticos, etcétera, económicos, ¿no? Y todos estos acontecimientos, pues que a él le toca vivir, que a él le toca interpretar, pues los va plasmando en su obra. Entonces, de esa manera, el mismo ser humano, las sociedades, pues van acudiendo, digamos, o van tomando diferentes ópticas y perspectivas de los mismos autores, porque bueno, sabemos precisamente, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Eh, Hablando de los escritores, pues de los artistas en general, pues tienen mucha sensibilidad, entonces es muy interesante leerlos, analizarlos, pues para que nuestra visión sea más amplia, ¿no? O poder tomar otra perspectiva de los acontecimientos. Entonces, estas narraciones contribuyen al desarrollo infantil, precisamente, ¿no? Forman bases sólidas para la adquisición del lenguaje oral y escrito. En la literatura se organizan concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones que a través de la retórica, la argumentación y la persuasión intentan ser aprobadas y retomadas como legítimas. Y así es, ¿no? Lo hemos estado viendo a lo largo del módulo, precisamente en las épocas literarias en las cuales pues se va en cada una de ellas
teniendo una concepción, una ideología, una filosofía, una manera de pensar, de interpretar la vida. Entonces, lo mismo con las corrientes literarias, ¿no? Cada una con sus propias características, sus propios estilos, sus maneras de expresar, de transmitir lo que piensan, lo que sientan a través de su arte en particular. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estas corrientes, cada uno de los escritores, pues van tratando de, digamos que de persuadir eh, en torno a su tesis, en torno a su manera particular de interpretar la vida, de interpretar el mundo. Entonces, un texto literario permite, por un lado, comprender los sucesos de la realidad humana, así como restaurar precisamente sus componentes, ¿no? Sabemos que, todos estos grandes cambios positivos, tecnológicos, sociales, económicos, eh, espirituales, incluso filosóficos, todos estos cambios pues han sido gestados por grandes narraciones, por grandes escritores, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto ahí lo tenemos al alcance en estas obras literarias y de esta manera es en la que el autor interactúa en la sociedad y pues esta interacción, así es como se da esta interacción literatura y mundo. Vamos a hablar de la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? ¿Alguien me dice? ¿Alguien interpreta lo que es la experiencia estética? Ya la hemos estado compartiendo en el foro. Bueno, vamos a, vamos a ver qué es la experiencia estética. Precisamente, pues vemos aquí a un niño, ¿no? Una niña viendo ese fabuloso atardecer o ese cielo nublado, ¿sí? En esta planicie extraordinaria. Esos momentos de plenitud, ¿no? De éxtasis, en los que nos fundimos con la naturaleza. Eso es inexplicable que nos pasa, ¿no? Pero que somos muy felices cuando los vivimos, cuando viajamos, cuando estamos en el mar, cuando estamos apreciando un atardecer, cuando estamos apreciando la naturaleza en general, los ríos, las cascadas, etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver con la experiencia estética, porque sabemos que los escritores, pues su principal musa inspiradora, pues es la naturaleza, ¿no? La vida misma, la existencia. Entonces, estos autores plasman en sus obras eh, todo lo que ellos vivieron también, que en su momento fue una experiencia estética y que lo plasman en sus obras, en este caso en la literatura, en sus poemas, en sus narraciones, con la intención de que nosotros también experimentemos una experiencia estética. Eh, para diferenciar muy bien, porque luego se pueden confundir lo que es una experiencia, alguien puede decir, bueno, pues una experiencia, yo sé lo que es una experiencia, ¿no? Eh, pero no confundirlo con la experiencia estética. La experiencia común, pues es todo ese contacto que vamos teniendo con la vida misma, ¿no? Todas esas situaciones que vamos experimentando. Esas son las experiencias, las vamos interpretando pues como positivas, negativas, etcétera, ¿no? Bueno, esas son experiencias comunes, cotidianas. Una experiencia estética es aquella que va más allá, aquella sublime, aquella experiencia como cuando estamos observando un atardecer, como cuando estamos disfrutando de la naturaleza, del mar, eso inexplicable. Ese es el placer o experiencia estética, aquella que vivimos a través del arte. Cuando estamos disfrutando de un buen poema, de Pablo Neruda, o de Mario Benedetti, o de Octavio Paz, o de Sor Juana Inés, de quien ustedes quieran, de sus poetas favoritos, Jaime Sabines, por ejemplo, ¿no? Extraordinario poeta mexicano, chiapaneco.
Los Amorosos, una obra de mis favoritas de Jaime Sabines, se las recomiendo. Bueno, entonces, ese placer, ese gusto que sentimos cuando estamos leyendo el poema, que nos estamos imaginando al ser amado, o que estamos quizá sufriendo en carne propia la experiencia de algún personaje que es narrado en alguna historia, ¿no? Por ejemplo. O esto mencionándolo dentro de lo que es la literatura, pero tenemos que tener en cuenta que esto, la experiencia estética se vive en el arte, en las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, nosotros también podemos experimentar este suceso o esta experiencia, valga la redundancia, precisamente esta experiencia estética a través de una pintura, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos viendo una pintura y nos maravillamos, ¿sí? De todas estas obras, por ejemplo, en lo personal me gustan bastante el surrealismo, las obras de Dalí, ¿no? Por ejemplo, o el Renacimiento, ¿sí? Esta extraordinaria corriente eh, de grandes artistas, ¿no? Como Leonardo da Vinci o Rafael, etcétera. Entonces, cuando estamos viendo esas obras nos maravillamos, ¿verdad? Disfrutamos muchísimo. Ese es el placer, esa es la experiencia estética. Bienvenida, Ale. Entonces, esa es la experiencia estética, la vivimos a través de las diferentes manifestaciones eh, artísticas, o cuando estamos disfrutando de una buena película, de una danza, o cuando vemos a una obra arquitectónica, por ejemplo, ¿no? Nos maravillamos del detalle, de las formas, de las figuras, de la ornamentación, etcétera. Todo esto es la experiencia estética. Entonces, vean, es algo maravilloso y es algo que nos produce precisamente el arte y la naturaleza misma, ¿no? Que es la principal musa este, de inspiración de los escritores, de los artistas de manera general. El impacto de la literatura en la sociedad, pues es algo relacionado con lo que ya comentábamos de literatura y mundo. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, por estas obras, tanto por los textos escritos de esa época como por los producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas aún vigentes. Entonces, siempre estamos en esa relación con la literatura. Y a propósito de el contexto de producción, ¿no? Que hemos hablado y que se ha necesitado para actividades anteriores, pues sabemos que tanto los autores, nosotros mismos, como sociedad, como individuos, nos vemos impactados por lo que va sucediendo a nuestro alrededor, desde casa, desde lo que sucede en nuestro entorno políticamente, económicamente, socialmente, etcétera, artísticamente. Bueno, entonces todos esos acontecimientos los vivimos nosotros como individuos, el artista igual, y plasma su crítica, plasma su manera de interpretar de todos esos sucesos, y nosotros al leer las obras, pues nos identificamos con ese movimiento, nos identificamos con esa manera de pensar de ese autor que nos ayuda incluso a desenmarañar, a entender situaciones externas o entendernos a nosotros mismos también, ¿verdad? Siempre he comentado que pues es parte de lo maravilloso que tiene el arte, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. A ver, un momento. Vamos a ver. Ale Roldán, preguntarte, Ale.
¿Se escucha bien? ¿Se ve la presentación? ¿Todo es claro? Sí, se escucha todo bien. Y sí está proyectándose aquí la presentación, ¿verdad? Sí, Excelente. Bueno, cualquier duda, comentario, pues bueno, te escuchamos, Ale. Entonces sí, gracias. vamos a continuar. Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega de Edipo Rey, del gran Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados, ¿sí? Entonces, tiempos distintos, pero conectan con la misma idea y pues entonces de esa manera se relaciona la literatura con la sociedad. O el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta del gran eh, Shakespeare, o el ingenioso Don Quijote de la Mancha de Cervantes, que tiene su origen en una interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media. Entonces, así va siendo como una especie de ciclo, de cadena, en la cual, eh, pues es que el ser humano, nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de expandirnos, ¿no? De realizarnos, de ser felices, de encontrar el conocimiento, la sabiduría, el equilibrio. Entonces, en esa búsqueda que hacemos de hacia encontrarnos a nosotros mismos y de entender más este mundo, este planeta en el cual nos encontramos, pues acudimos a este tipo de herramientas, al arte, a la literatura, pues para entender todo esto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Difusión de la literatura. Pues bueno, esto es, actualmente hay una gran difusión, ¿no? Ha sido una de las grandes ventajas, digamos, que tenemos con las tecnologías de la información. Bienvenida, Eli. Entonces, bueno, las tecnologías han contribuido precisamente de manera muy positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. Imagínense anteriormente, ¿no? Antes de la imprenta incluso, pues muy difícil que estos textos pudieran llegar a la mano de los lectores, de las sociedades, para poder generar conocimiento, este, nuevas formas de vivir. Actualmente es una gran ventaja que tenemos, de verdad. Ahora en nuestro celular, a un clic, ¿sí? En cualquier buscador, podemos trasladarnos a cualquier época que nos guste, a cualquier país, a cualquier continente, a lo donde nosotros queramos y conocer su manera de pensar, su cultura, su ideología, y de esta manera, pues ampliar nuestro horizonte de manera tremenda, ¿no? Entonces, el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en el siglo XXI que se deben aprovechar. Anteriormente, esta difusión frenaba, pues definitivamente eran limitantes de tiempo y ubicación, las obras no se conseguían, pues porque estaban agotadas, eran difícil de localizarlas o los costos eran muy elevados. Sin duda, estas tecnologías pues han contribuido bastante a la difusión de la literatura, aunque las personas seguimos prefiriendo los libros impresos, ¿no? Es, tienen pues mayor impacto en nosotros, aunque pues ahí están, no es ya un impedimento, si no puedes conseguir la obra en físico, pues bueno, seguramente estará de manera virtual. Formas emergentes de literatura que tiene que ver esto con lo que estamos hablando y con parte de las actividades que estamos haciendo esta semana, la participación en la actividad integradora 6, que es esa participación en el foro.
Entonces vamos a ver las formas emergentes de literatura, que son textos que aprovechan las ventajas precisamente de las tecnologías de la información para crear nuevos textos, nuevas maneras, nuevas formas, y que pueden ir modificando la historia. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que existe entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto, o la existencia de un texto escrito por una diversidad de autores en el mundo. Con esta revolución tecnológica, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, tanto en fondo como en forma, atractivos y muy interactivos, dinámicos. De hecho, se habla de una revolución más profunda que en el tiempo de la imprenta, ¿verdad? De la invención de la imprenta. Como ejemplo de estas formas se encuentra la conocida por ustedes fanfiction, que este término, ¿sí? Que de manera general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo algo nuevo. Esa es una forma emergente de literatura. Ya veremos ahorita. Puede considerarse esto como literatura también y se puede vivir experiencias estéticas a partir de estas formas. Bueno, es lo que hemos estado compartiendo, ¿verdad? En el foro, en esta actividad integradora 6. La literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología de computadoras en red, a diferencia de aquella que meramente está digitalizada, pero que además en general rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia o no puede siquiera concebirse fuera de un mundo digital. Entonces, bueno, estas son las nuevas formas emergentes de literatura, como todo en nuestras sociedades viene cambiando, entre comillas, evolucionando, adaptándose a esta manera virtual de vivir, pues el arte mismo también. Entonces creo que es una de las ventajas o si pudiéramos hablar de estas cuestiones como positivas que tiene la virtualidad, la tecnología, ¿no? Que da posibilidad a, a una inmensidad de manifestaciones artísticas y que al final, pues, logran su intención, tener un impacto en los lectores, en los que estén percibiendo, disfrutando de estas obras artísticas. Vamos a revisar algunos ejemplos precisamente, ¿no? La experiencia vivida es tu poesía. Otra, por ejemplo, no llores porque acabó, sonríe porque sucedió. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante manera tienen los artistas, los escritores, los poetas de con pocas palabras decir o expresar todo un acontecimiento, todo un suceso. Déjalo ir. Si es para ti, vuelve. Si no, es que nunca lo fue, ¿no? De ahí viene un poco esta frase, ¿sí? Yo creo que todos hemos visto en nuestras ciudades estas acciones poéticas, estas frases que nos dicen mucho, y que van teniendo un impacto muy positivo en nuestras sociedades, en nosotros mismos, ¿no? Qué agradable es, en vez de, por ejemplo, estar saturados de publicidad, de marketing, de ventas de productos, mejor este tipo de arte, este tipo de literatura que, que a la vez nos vayan haciendo reflexionar y muy probablemente
a veces en este tipo de frases, en este tipo de pensamientos, de obras, encontramos algo que estamos buscando o algo que impacta nuestras vidas y que las mejora, ¿no? Entonces, muy importante estas nuevas manifestaciones artísticas, ¿sí? Estas formas emergentes de literatura en las cuales se juega con la forma, se juega con el fondo, ¿sí? Este, y pues que tienen esa ventaja, ¿no? De ser coloridas, de romper con estereotipos, con formas, pero que al final siguen conservando para que puedan ser consideradas como literatura, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, pues tienen que conservar esas características, tanto en fondo como en forma, aunque la forma puede ser pues más libre, que tenga una intención estética, que se transmitan emociones, pensamientos, ideas de forma bella. ¿Cómo es de forma bella? A través de la función poética del lenguaje, a través de las figuras literarias, de la metáfora, de la paradoja, de la hipérbole, de la elipsis, de la antítesis, de todas esas figuras literarias que recuerden les compartí en el foro de avisos un esquema que elaboré que me ha servido bastante a mí para comprender más y entender estas formas literarias y que para ustedes como estudiantes pues también les sirve muchísimo para que ustedes mismos puedan crear poesía, puedan crear su propio arte, pues bueno, pueden apoyarse de ese esquema, de todas esas diferentes figuras literarias, porque, por ejemplo, este, todos podemos expresar lo que pensamos, ¿no? Todos podemos expresar lo que pensamos, todos podemos expresar lo que sentimos, ¿sí? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿todos somos poetas? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice de los que están aquí presentes en este momento, que les agradezco? Ale, Eli. Todos podemos transmitir nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, todos somos poetas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿O qué se necesita? A ver, ¿quién se anima a participar? Pues yo creo que inspiración, ¿no? Es lo principal. Ajá, inspiración. Gracias, Ale. ¿Algo más? Pero entonces, por ejemplo, si todos podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, entonces todos somos poetas. ¿Ale? ¿Crees? Pues también supongo que si te animas a expresar lo que sientes, pues sí podría hacerlo, ¿no? Ok, excelente. Muchas gracias por tu participación. Bien, estoy de acuerdo con lo que dices y le sumamos las figuras literarias, ¿sí? Es decir, todos podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero para poder ser poetas, para poder ser artistas, tenemos que expresar eso que pensamos y eso que sentimos de una manera bella. Digamos que todos sentimos quizá lo mismo, el mismo amor, pero no todos lo transmitimos de la misma forma. Entonces, ahí es donde radica la parte de ser poeta o de ser artista, ¿sí? Que eso que pensamos y sentimos lo transmitamos de una forma bella. En el caso de la literatura, de este género poético, pues es las figuras literarias precisamente, ¿sí? Que transmitamos eso de una forma bella, a través de una metáfora, a través de una paradoja, a través de una antítesis, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que les digo que ese esquema pues les puede servir bastante para que ustedes mismos comiencen con sus creaciones artísticas, con sus creaciones literarias. Bien, como saben, una de las actividades que tenemos esta semana, la actividad integradora 5, pues consiste en elaborar un cuento,
Ahorita vamos a abordar más esta actividad integradora, pero vemos aquí de manera general este esquema que les puede servir. Entonces, para empezar, el cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? Recordemos que la literatura para su estudio se divide en géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Cada vez estos tres géneros, a su vez, tienen subgéneros. En el caso del género narrativo, los subgéneros que tiene es la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, la novela y el cuento. Entonces, el cuento es un subgénero narrativo. Las narraciones pues tienen esa característica: contar una historia. Se cuenta una historia donde hay un tiempo, hay un espacio, existen personajes principales, secundarios, existe una secuencia también, un inicio, un nudo, un desarrollo primero. Dentro del desarrollo existe un nudo, que es el momento de más alta tensión, y un desenlace que puede ser abierto o cerrado, ¿sí? Entonces, aquí está este esquema. Recordar el proceso de escritura. Igual hoy mismo les voy a compartir en el foro de avisos el proceso de escritura. Recuerda que para poder escribir, pues primero existe un proceso y hay que seguirlo, ¿no? Que es la planeación primero. ¿Para qué voy a escribir? Y bueno, ¿cómo hacemos esta planeación? Podemos dar respuesta a las preguntas básicas: ¿qué, cómo, por qué, para qué? ¿Sí? ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre qué tema? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué intención? ¿Cómo lo voy a realizar? Etcétera. Eso nos va dando nuestra planeación para poder redactar nuestro texto, nuestro cuento en este caso. Ya tengo mi planeación, ya me ubiqué, qué voy a hacer, por qué, cómo. Ahora pues comienzo a hacer mi borrador. En el caso de este tipo de narraciones, como es un cuento, pues bueno, desde la misma planeación ya trazas tus personajes, la estructura que le vas a dar, etcétera. Entonces, planeación, redacción, revisión, muy importante, que revisemos no solamente nuestros cuentos, cualquier escrito. Aprovecho aquí es para hacer un comercial en torno a nuestras actividades, todas las actividades que hacemos, pues que siempre las revisemos. Es muy importante para asegurarnos de que están completas, de que el enlace que compartiste de tu audio pues se escucha claramente, de que no hay errores en ortografía, redacción en general, puntuación, etcétera. Entonces, ahí está la tercera etapa, que es la revisión. Después viene la corrección, obviamente, después de que localizamos todas esas faltas que pueden ir tanto en coherencia, ¿no? Cuando nosotros revisamos y releemos nuestros escritos, nos damos cuenta si son coherentes o no. Tú mismo te das cuenta. Vuelves a leer tu escrito, de preferencia en voz alta, y te vas a dar cuenta: ah, caray, aquí como que pierde sentido, pierde coherencia lo que estoy diciendo, no logro transmitir la idea. Ah, perfecto, entonces tú mismo corriges, no tienes que esperarte hasta que el asesor te corrija o que se vea reflejado en tu puntaje o en tu calificación, cuantitativamente hablando, dentro de tus actividades. Entonces, si tú mismo aplicas estas etapas, tú mismo corriges y entregas trabajos correctos y adecuados, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora sí a revisar la actividad integradora 5, que es pues la primera actividad de esta semana. No sé hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, nada. Gracias. Ahorita todo bien, muy bien.
Entonces, en esta actividad integradora 5, que es literatura clásica y situaciones actuales, vas a identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Además de que recuperarás aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura. Cuando narres tu cuento de forma oral, realizarás un documento elaborado en procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad. Entonces, a ver, vamos a compartir pantalla para revisar aquí de manera clara y concreta, pues esta actividad integradora 5. Ya vimos el propósito, lo que vas a entregar. Lo que necesitas, pues, es identificar situaciones actuales en textos, ubicar los elementos de un texto, argumento y personajes, ¿sí? Argumento, que es eso que ayuda a defender o que le da sentido a la teoría o a lo que se está hablando, al tema, ¿sí? Y los personajes, pues, los que ejecutan la idea del escritor, que en este caso eres tú. Señalar las características de personalidad de los personajes de un texto. Para esto cuentas también con este esquema que te compartí de las figuras literarias. Una de ellas son las figuras descriptivas, que es la prosopografía, la etopeya, el retrato, etcétera, que son descripciones, descripción física de una persona, descripción moral, descripción de un espacio, descripción de un tiempo. Todo esto te va a ayudar. Es muy importante la descripción porque nos apoyamos de esta y los mismos autores se apoyan de las descripciones para que para que yo me imagine y me imagine ese lugar, me imagine ese contexto y para que pueda vivir esa experiencia estética precisamente. Todo ello lo logramos a través o lo experimentamos a través de las descripciones que hacen los autores en sus obras. Por eso es tan importante la descripción. Escribir textos literarios, grabar archivos de audio, subir archivos a la nube y pues compartir el enlace. Acuérdense que muy importante, revisa siempre los enlaces que compartas y más cuando grabes un audio, pues que se escucha correctamente, que es claro, etcétera, ¿sí? Entonces, asegurarnos de eso. ¿Cómo lo vas a realizar? Vas a leer la reseña de Las nubes de Aristófanes, ¿sí? Vas a revisar con atención las páginas de la 1 a la 22 de Las nubes, ¿sí? Haz clic en literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento en el que vas a realizar tu actividad. Igual también, pues lo vamos a compartir de una vez por si existe alguna duda. Ok, ya está por aquí. Está. Y aquí está pues la actividad del texto que tienes que editar. También aprovecho para mencionarlo. No hay necesidad de que copies y lo vuelvas a hacer aparte en otro texto, ¿no? En otro documento. Aquí mismo solo lo editas, realizas lo que se te pide, lo guardas en tu computadora y pues lo subes con la nomenclatura que se te da en la misma actividad. Entonces, después de haber leído el texto, ¿cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las características de personalidad de cada uno de ellos? Acuérdate de describir qué situaciones graciosas o divertidas encuentras en la historia, qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad, haciendo esa analogía. Ahora, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento
de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca de un fragmento que leíste, pero adaptado, lo vas a adaptar a un contexto actual, ¿sí? Ojo con eso, eso es muy importante. Organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, esto que ya hablamos de la planeación, ¿verdad? Que es parte del proceso de escritura. Reflexiona cómo sería Strepsiades, este personaje que participa en esta obra, y los demás, cómo serían ellos. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que muestran o que se muestran en el texto. Graba tu audio de tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solo nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta la versión final. Es muy importante eso, estar practicando. Antes de grabar, pues bueno, practícalo, léelo, y ya una vez que lo tengas claro, perfecto. Ahora sí, copias el enlace y lo pegas en esta asignación, en esta parte. Vuelvo a repetir, por favor, asegúrate que tienes un volumen claro, que hay una buena dicción, etcétera. Todo eso se toma en cuenta. Acuérdate que evaluamos en torno a la rúbrica y la rúbrica pues nos toma estos aspectos. Escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste de manera oral. Acuérdate de justificar el texto, ya sabes que esto sucede aquí, ¿sí? Esto le da la correcta forma porque a veces escribimos o todo alineado a la derecha, todo alineado a la izquierda, centrado. Entonces, la manera correcta de un escrito es justificado, todo en la misma, con la misma línea, con el mismo margen. Esto le da una presentación adecuada. Después vas a reflexionar qué tan difícil fue trasladar la historia al contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, justifica tu respuesta. Y por último, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración te fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas te ofrece una sobre la otra? Y viceversa. ¿Sale? Entonces, regresamos a la presentación. Aquí estamos. Y vamos con la actividad integradora 6, que es la literatura actual y la experiencia estética. Reflexionará sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Ya lo mencionamos, estuvimos hablando bastante ya, ¿verdad? De lo que es una experiencia estética. Entonces vas a reflexionar en torno a ello y en esta actividad integradora 6, aquí en el mismo foro, hemos estado ya compartiendo y existe un orden, ¿verdad? Hay un orden para esta actividad. Primeramente, en tu primera aportación, bueno, primero vas a reflexionar y dar respuesta al siguiente planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Ya vimos incluso aquí formas emergentes actuales de literatura. Entonces, ¿se puede vivir experiencias estéticas a partir de estas formas? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien, qué creen? ¿Qué dicen? Ale, Eli, ¿sí se podrá vivir experiencias estéticas a partir de estas formas de literatura, estas nuevas formas? ¿Qué dicen y por qué? ¿Alguien gusta participar, compartir? Bueno. Entonces, en tu primera aportación, describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Ya lo explicamos aquí mismo en la sesión. En tu segunda participación, comenta si consideras que los contenidos de estos enlaces se pueden considerar literatura y por qué. Acuérdate de esa literatura emergente, del uso de la tecnología que se da a través de la tecnología. En la tercera colaboración explica
si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. En tu cuarta participación, opina sobre alguna aportación de tus compañeros, es decir, una réplica. Y por último, responde al planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Y justifica tu respuesta. Acuérdate de la rúbrica, muy importante, porque evaluamos no de manera como personal, ¿sí? Evaluamos en torno a la rúbrica. Qué tanto esté apegado, pues tu actividad, tu participación a la misma. Muy bien, entonces llegamos con esto al final. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Los escucho, es momento para ello. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, No, ninguno. excelente. Entonces parece que muy bien. Vamos a cerrar con esta frase. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta frase, por favor? Yo. Adelante. Dice, el arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Excelente, Ale, muchas gracias. Vean qué bonita frase. Así es, esto es la literatura. En gran parte, el arte de volver a encontrar vida en los libros, porque nos vamos identificando con los autores, con los personajes de estas narraciones. Dicen que un lector vive 1000 vidas, mientras que quien no lee solo vive una. Entonces, esta es la maravilla de la literatura, es la maravilla del arte en general, que podemos encontrarnos a nosotros mismos, salir de los problemas que nos inventa o nos crea nuestra propia mente, para poder solucionarlos, ¿no? A través de un momento de lectura, al momento de disfrutar alguna obra, etcétera. Entonces, muy bien. Hasta aquí llegamos. Sigo al pendiente de sus mensajes, dudas, comentarios, lo que sea. ¿Sale? Entonces, gracias por su participación. Gracias a los que pudieron estar de manera síncrona. Y pues seguimos al pendiente ahí en la plataforma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea C. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Gracias.